Hola, mi nombre es Rashid Layaj, soy profesor de la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes en Colombia. Como parte de un curso de evaluación de impacto de la Universidad de los Andes, estoy creando estos videos para dar un material muy claro, muy práctico para los estudiantes, profesionales que quieren aprender a usar los diferentes métodos de evaluación de impacto. Entonces, en este curso, en esta introducción, vamos a ver cómo se define la evaluación de impacto, el concepto de contrafactual, algunos ejemplos muy prácticos y también un lenguaje matemático que nos ayuda un poco a entender lo que es el contrafactual, cómo averiguamos que tengamos un buen indicador o no. Entonces vamos a arrancar. Entonces vamos a empezar con la definición de lo que es la evaluación de impacto y la inferencia causal. En su libro, Raquel Bernal y Jimena Peña lo definen como el problema de la evaluación de impacto consiste en medir el impacto de un programa o tratamiento, para ser más general, sobre un conjunto de variables de resultado en cierto grupo de individuos. Aclara esto al menos el objetivo, va a ser evaluar un impacto, por eso se llama evaluación de impacto, se distingue de lo que las regresiones típicas nos van a dar. Típicamente una regresión nos da la relación entre dos variables o más que dos variables, pero digamos que tenemos una variable de interés de la cual queremos entender cuál es su efecto sobre una variable de resultado. Y típicamente lo que obtenemos es una correlación controlando por otra variación cuando tengo otras variables, pero típicamente no tenemos un impacto. Todo el arte de la evaluación de impacto es llegar a estimar cuál es este impacto. Ahora lo quiero completar con la definición de Cunningham que dice: la inferencia causal es el aprovechamiento de la teoría y el conocimiento profundo de los detalles institucionales para estimar el impacto de los eventos y las decisiones en un resultado de interés dado. Entonces, está como el mismo objetivo de estimar un impacto, pero aclara una cosa muy importante, es este aprovechamiento de, uno, la teoría y el conocimiento de los detalles. El contexto va a ser una cosa muy clave en evaluación de impacto, porque en muchas situaciones va más allá que correr una regresión simple y ver cómo se relacionan dos variables, sino que vamos a aprovechar nuestro conocimiento del contexto para tener una variación más exógena de la variable de interés que nos permite realmente resaltar cuál es el efecto causal de un cambio de esta variable de interés sobre la variable de resultado. Bueno, entonces, como dijimos que nos permite resaltar una causalidad, mucho más allá que una correlación, vamos a intentar primero aclarar la distinción entre los dos. Les voy a dar unos ejemplos prácticos de la vida. Suponemos estas situaciones. 1. Estaba enfermo, ayer me tomé un medicamento y hoy estoy mucho mejor. ¿Puedo concluir que el medicamento funciona? Situación número 2. Un nuevo presidente llega al poder y la pobreza aumenta durante su mandato. Hay que cambiar el presidente. Situación número 3. Un marinero, como en la imagen, navega en su bote en el mar en un día con mucha corriente y el bote no avanza. Hay que cambiar el bote. ¿Será que el bote no está empujando nada? ¿O el marinero, que no es bueno? En cada uno de estos casos lo invito a pausar el video y pensar uno por uno si es conclusivo la información que se observa para sacar una lección y concluir sobre el funcionamiento o no de lo que va a ser el tratamiento en cada uno de los casos, o necesito más información. ¿Y qué es lo que está faltando? Piénsenlo un segundo y reactiven el video si quieren. Bueno, vuelvo a primer caso. Estaba enfermo ayer, me tomé un medicamento, hoy estoy mucho mejor. ¿Qué es lo que más falta? Vamos a hablar de contrafactual. La pregunta es, tal vez estoy mejor, pero me hubiera ido mejor igual sin el medicamento. ¿Realmente es el medicamento que me hizo sentirme mejor o no? Concluir que el medicamento funciona requiere lo que vamos a llamar el contrafactual. Poder comparar, así me siento con el medicamento, así me hubiera sentido sin medicamento. Si me siento mejor con medicamento que en este escenario hipotético de si no me hubiera tomado el medicamento, ahí sí podría realmente concluir que el medicamento funciona. Si no, nunca voy a estar seguro de
igual me iba a ir mejor o me iba mejor gracias al medicamento. El tema del presidente va a ser similar. Puede ser que llegue este nuevo presidente, pero hay factores exteriores que afectan también el nivel de pobreza en el país. Y tal vez la pobreza hubiera aumentado mucho más si no fuera este presidente y si fuera un otro. Dado esto, no podemos concluir simplemente a partir del cambio de pobreza. Necesitamos saber si hubiera sido un otro presidente, hay que definir bien cuál sería el contrafactual, pero si no hubiera sido este, cuál hubiera sido el cambio en la tasa de pobreza. Y ahí quisiera comparar, ok, ahora la pobreza aumentó más o menos que si no hubiera sido este presidente. Y lo mismo con la historia de este marinero, pobre marinero en su bote en el mar, donde hay mucha corriente, el bote no avanza. Pero suponemos que entonces el marinero dice, no, parece que el bote no está funcionando, lo voy a apagar. Digamos que esto es el contrafactual. Si apagamos el motor, ¿qué pasa? Tal vez en esta situación el bote se va por atrás. Entonces ahí uno puede decir, mira, el bote parecía que que se quedaba en el mismo lugar, pero es verdad, pero permitió no irse por atrás, al menos. Entonces funciona el bote. Simplemente que, digamos que las condiciones externas van en contra de este efecto del bote y entonces estamos en un efecto neutro. Es como una metáfora para pensar de un lado en la correlación, tal vez no hay correlación entre los dos, pero en realidad sí hay un efecto del motor del bote que está funcionando, es que lo ayuda a avanzar, pero hay otros efectos que van en contra. Un poquito como este presidente que tal vez es bueno, pero hay otros eventos externos que van en contra de su resultado. Y la pregunta que nos interesa más a nosotros es cuál es el efecto del bote, del presidente, del medicamento. Y para esto necesitamos neutralizar los otros eventos que están pasando alrededor para aislar el efecto de lo que nos interesa. Y esto va a tener mucho que ver con encontrar cuál es el buen contrafactual. Bueno, ahora les voy a compartir lo que es mi definición, mi propuesta de definición de la evaluación de impacto. Para mí es el arte de aislar el efecto del tratamiento de interés de los otros factores que pueden afectar a las variables de resultado. Y esto siempre requiere obtener un buen contrafactual. Digo que es un arte porque no es simplemente matemática, no hay una solución que funciona siempre, sino que va a requerir conocer el contexto, adaptarse, entonces mucha creatividad. Y eso es lo que lo hace chévere e interesante también. Este tratamiento está en entre comillas porque pues, vamos a definir una variable como tratamiento, pero puede ser cualquier tipo de intervención, cualquier cambio, programa, política, lo podemos llamar un tratamiento y una vez que lo definimos como el tratamiento, es un poquito lo que queremos investigar y entender. Eso, y eso de aislarlo de los otros factores, de nuevo va a requerir una comparación con lo que vamos a llamar el contrafactual. ¿Qué es este contrafactual? Es algo que contesta la pregunta. Si el tratamiento no hubiera ocurrido, ¿qué hubiera pasado? Este es el contrafactual. Entonces tengo a alguien que beneficia de un programa. Si no hubiera beneficiado de este programa, ¿cuál hubiera sido su condición? En términos de esta variable de resultado o estas variables de resultados, si hay variables que nos interesan. Y esta comparación entre lo que pasó cuando estuvo tratado y lo que hubiera pasado si no estuvo tratado es lo que nos va a dar el impacto. ¿Sí? ¿Cómo lo aplicamos a las tres preguntas anteriores? Es algo que ya hemos hablado en la diapositiva anterior. Lo importante es entender que este contrafactual no va a ser observable. Entonces, el arte de pensar qué podemos usar para tener una buena predicción de lo que hubiera sido este contrafactual si no hubiera ocurrido el tratamiento para este grupo, va a ser precisamente lo que hace el arte de la evaluación de impacto. Les dejo esta diapositiva abierta con la idea que ustedes vayan pensando. Si tienen más ejemplos de correlación, que no necesariamente sean causalidades. Yo creo que es muy común en muchas situaciones observar correlaciones en datos, tanto como en cosas más simples de la vida real.
interpretarlo como causalidad. Si uno mira las discusiones de los políticos, están llenas de momentos donde dicen observamos esto y esto al mismo tiempo, implícitamente o explícitamente están diciendo que uno causó el otro. Y no es así, es mucho más difícil tener evidencia de causalidad. Entonces piensen ustedes y seguramente podrían encontrar muchos ejemplos. Si están con amigos, aprovechen para tener con colegas, amigos, para tener discusiones e interactuar sobre qué ejemplos pueden pensar ustedes en la vida real. Ahora vamos a hablar del obstáculo mayor que existe para poder identificar unos efectos a partir de unos datos que uno pudiera tener. Y querer hablar de efecto causal cuando lo que tengo es una correlación, tal vez estoy corriendo una regresión, pero voy a enfrentarme a lo que llamamos el problema de selección. Déjame empezar con unos problemas muy prácticos. Durante la crisis del COVID-19, el gobierno ayuda a personas. Suponga que quiero saber cuál es el impacto de esta ayuda. Voy a correr una regresión de ingresos sobre si una DUMI, que es igual a 1, si esta persona recibió el programa. Imagínese que encuentre un efecto súper negativo, como el coeficiente de la variable dicótoma, que dice si recibió programa o no, es negativo. Parecería que el efecto de recibir el programa sobre el ingreso es negativo. ¿Qué será? ¿Cómo explicarían esto? Lo voy a explicar entonces uno por uno como bien. Aquí lo que pasa es un problema de selección. Los que están recibiendo este programa puede ser que fueron seleccionados porque eran más pobres. Entonces, lo que me explica este coeficiente negativo no es necesariamente que el programa nos hizo más pobre. Tal vez el programa nos hizo un poco más rico, porque es una ayuda estatal, es lo que uno esperaría, pero como los seleccionados para participar en el programa eran en promedio mucho más pobres que los no seleccionados, el coeficiente negativo que veo es algo que me dice los que recibieron el programa igual después de recibirlo, en promedio son más pobres que los que no son beneficiarios del programa. Y esto es lo que uno esperaría, porque la selección de una ayuda debe ser negativa en el sentido de que va hacia los que más lo necesitan. Eso es un problema de selección que hace que el coeficiente que yo tengo del efecto del programa sobre el resultado, que puede ser el ingreso, no se debe interpretar como un efecto, sino como una correlación. Recibieron el programa los más pobres. Entonces es un problema de selección que hace que no puedo interpretar este coeficiente como un efecto. Hablamos de otro ejemplo y vamos a ver el paralelo. Tengo un programa de crédito a pequeños productores agrícolas. Cuando corro una regresión de OLS simple, de mínimos cuadrados ordinario, parece que tener un crédito tiene un efecto súper positivo sobre los ingresos de la persona. Puedo concluir que el efecto del programa es súper bueno, que el programa fue muy exitoso. Les invito siempre a parar el video, pensarlo unos segundos y después volver al video. Yo creo que lo hace más interactivo y permite que cuando les doy la respuesta vayan aprendiendo cada vez de manera más dinámica. ¿Qué pasa aquí? Puede ser que el programa fue muy exitoso y que les ayudó a tener un mejor ingreso, pero también puede ser que hay una selección de quién recibe el crédito. Que los más pobres no tienen garantías, entonces no pueden recibir el crédito. Que los que reciben el crédito son gente mucho más proactivos, con mucho más ideas, que tenían una propuesta, un proyecto genial y por eso fue aprobado el crédito. Y que la gente tiene tendencia a autoseleccionarse también y a decir, pues no, yo no tengo buena idea, yo no me siento bueno para esto, no voy a pedir crédito. ¿No? Que sea selección de parte del banco o la autoselección de la persona que aplica al crédito. En todos casos, esto puede hacer que haya un efecto de selección otra vez. Los que reciben el crédito ya hubieran tenido un mejor ingreso igual sin el crédito. Entonces no podemos atribuir esta diferencia que observamos entre los que reciben el crédito y los que no lo reciben simplemente como efecto del crédito. Ahora, otro caso. Queremos saber el impacto de entrar en una universidad acreditada.
En Colombia las universidades acreditadas son las calificadas como de alta calidad, o cualquier universidad privada en este caso, sobre el aprendizaje, la empleabilidad y los salarios. Miro una correlación y es muy positiva. Puedo interpretarlo como, mira, ir a esta universidad me aumenta mucho el salario, la empleabilidad, el aprendizaje. Pues no, tampoco, porque sabemos que hay un efecto de selección. Para entrar en una de estas universidades, debo ya ser buen estudiante por parte, debo tener los ingresos para poder pagar si es una universidad privada, y esto va a generar otra vez un efecto de selección. Entonces, otra vez, una simple comparación entre los que fueron a la universidad privada y los que no fueron, no me va a decir mucho sobre cuánto la universidad privada aumentó el aprendizaje, la empleabilidad y el salario. Y en realidad piensen que eso es la pregunta de interés para mí. El efecto de ir a la universidad sobre mi empleabilidad, mis salarios, etc. Porque esto es lo que como estudiante puede motivar mi decisión de si sí o no quiero hacer esta inversión. Finalmente, vamos a correr una regresión para estimar el efecto de estar en un hospital sobre la probabilidad de morir. Y para esto vamos a comparar gente que no está en el hospital con gente que está en el hospital. Imagínense, parece que ir al hospital aumenta la probabilidad de morir. Intencionalmente empiezo como interpretando mal el coeficiente, pero es muy común este error. Corro una simple regresión, probabilidad de estar muerto, sobre una variable dicotómica que es 1 si estoy en un hospital y 0 si no estoy en un hospital. Sorpresa, vemos que los que están en un hospital tienen más probabilidad de morirse que los que no están. Entonces, la interpretación literal, si uno lo interpreta como un impacto, sería decir, no se vaya al hospital. Los que se van al hospital se mueren más que los que no van. Obviamente hay un problema de selección otra vez, es que si la gente se va al hospital es porque ya es mucho más enferma. Intencionalmente uso ejemplos donde es un poco obvio esta distinción, este efecto de selección, pero estamos muy frecuentemente en situaciones donde vamos a interpretar una correlación como si fuera una causalidad y tomar decisiones de políticas públicas muy importantes que tienen consecuencias sobre reducción de la pobreza, sobre medio ambiente, sobre muchas cosas importantísimas, basado en una información que es muy imperfecta porque es una correlación. Entonces, el arte de la evaluación de impacto es no quedarse con este problema de selección y encontrar un buen contrafactual que elimina el problema de selección, y gracias a este contrafactual voy a poder tener una interpretación causal y allí sacar mejores conclusiones y poder decir cosas sobre el impacto real de los tratamientos que nos interesan. Bueno, ahora vamos a aprender sobre el modelo de resultado potencial de Roy en 1950 y de Rubin, que en 1974 contribuyó a este modelo. Este modelo va a ser un modelo que representa de manera más formal, más matemática, las nociones de resultado potencial bajo diferentes escenarios, incluyendo escenarios que nunca ocurren. Va a ser muy práctico para poder formalizar nuestro pensamiento en términos de qué es el contrafactual, qué es el efecto real de un tratamiento, cuál es el efecto que estimamos cuando comparamos o corremos una estimación, comparamos diferentes grupos, y qué sesgo nos puede dar estas comparaciones, es decir, la diferencia entre el estimador que voy a tener y lo que es el efecto real. Todo esto lo vamos a representar de manera matemática, pero no tan complicada. Y la dificultad es que requiere un nuevo lenguaje, entonces vamos a dedicar esta introducción a asimilar este lenguaje. Para ilustrarlo, vamos a imaginar que queremos saber cuál es el impacto de un programa de ayuda estatal del gobierno sobre los ingresos de los beneficiarios. Bueno, ahora vamos a ver cómo formalizar esta situación usando el lenguaje de resultado potencial. Vamos a tener primero una variable dicótoma DI que es igual a
1 si la persona hace parte del grupo de los beneficiarios y 0 si no hace parte del grupo de los beneficiarios. Vamos a llamar y el resultado potencial. Este resultado es nuestra variable de resultado que queremos conocer bajo diferentes escenarios. Este y lo podemos llamar y0i si es el resultado cuando la persona no está tratada y y1i cuando la persona está tratada. Entonces piensen en este pequeño 0 o 1 como el t y el t como la variable dicotómica que nos dice si efectivamente esta persona recibe el tratamiento o no. En el mundo real, digamos que parte de la innovación de este modelo es que permite separar dos cosas. Uno, si hace parte del grupo de los beneficiarios o no. Pensemos en dos grupos, uno que en la vida real beneficia del tratamiento y el otro que no beneficia del tratamiento. Entonces vamos a hablar de grupo de beneficiarios y de no beneficiarios. Pero hay una otra cosa, si efectivamente recibe el tratamiento o no. Y no va a ser exactamente sinónimo. Uno es a qué grupo hace parte y el otro es si sí o no recibe el tratamiento. Esto para permitir imaginar un escenario donde podemos decir, ¿qué pasaría si una persona que no hace parte del grupo de los beneficiarios recibe el tratamiento? Ven que estamos cruzando un DI igual a 0 con un T igual a 1. Esto es lo que nos permite este lenguaje de modelo de resultado potencial. Entonces, queremos separar el Y de la D, en este caso. Y pensemos que solo se va a observar Y1i cuando DI es igual a 1. En los datos que tenemos, si hace parte del grupo de los beneficiarios, puedo observar su resultado dado que recibe el tratamiento. No puedo observar cuál sería el resultado si no recibe el tratamiento. De misma manera, si hace parte del grupo DI igual a 0, lo que observo es el resultado dado que no está tratado. Entonces, como lo dijimos, D indica a qué grupo pertenece la persona y T indica si esta persona está realmente tratada o no. Esta distinción nos permite una anotación como la siguiente. Cuando hablo de valor esperado de Y1i, dado que DI es igual a 1, se lee como el resultado esperado dado que la persona I que pertenece al grupo de los beneficiarios, esto lo sé porque DI es igual a 1, está tratado. Esto lo sé porque aquí veo un 1. Y1i nos dice que T es igual a 1, que esta persona está realmente tratada. Aquí estoy hablando de un resultado que es observable. La persona que pertenece al grupo de los tratados está tratada. Y entonces el promedio de Y me va a dar mi estimación de este dato que me interesa, el valor esperado de Y, dado que está en el grupo de los beneficiarios y está tratado. Pero lo que nos hace más interesante esta anotación es permitir que el T sea diferente del D. Este valor aquí lo podemos llamar el resultado esperado, dado que la persona I, que pertenece al grupo de los beneficiarios, eso es DI igual a 1, no está tratada. Y no está tratada porque yo veo Y0, es decir, que este T que aparece aquí es un 0. Y que no está tratada. Entonces, estoy en un escenario un poco cruzado donde, ¿cómo vamos a interpretar esto? Como el contrafactual. Este dato contesta la pregunta, ¿cuál hubiera sido el resultado de la persona I que pertenece al grupo de los beneficiarios si no hubiera sido tratada? Y eso es lo interesante. Estamos en un escenario hipotético que no es observable, porque estamos hablando de una persona que recibe, que hace parte de los beneficiarios, entonces que en la vida real recibe el tratamiento, pero cuál hubiera sido su resultado si no hubiera recibido el tratamiento. Por esto, la noción de contrafactual nos lleva a un mundo hipotético, un mundo que no podemos observar. Por esto hablamos del modelo de resultado potencial. En ciertas situaciones no es un resultado que se observa realmente, sino que es potencial en una situación que vamos a definir a partir de este D, T y del contexto que le queremos poner.
En nuestro ejemplo, miramos a un beneficiario y nos podemos preguntar, ¿cuál sería su ingreso si no hubiera sido beneficiario del programa? ¿Sí? Entonces, es un beneficiario, pero queremos saber cuál sería su ingreso si no hubiera sido tratado, si no hubiera sido un beneficiario. Y esto es, lo pueden pensar ya como esto nos va a dar la respuesta al efecto del tratamiento. Si tengo bien definido mi contrafactual, que me dice cuál sería el ingreso de esta persona si no hubiera sido tratada, después la diferencia entre el ingreso dado que está tratado, observable, comparado con el ingreso dado que esta persona del grupo de los beneficiarios, si no hubiera sido tratada, ¿cuál hubiera sido su ingreso? Pues es aquí comparando la misma persona si hubiera beneficiado, si hubiera sido tratada o si no hubiera sido tratada. Y aquí eso es un efecto de un programa y esto es lo que vamos a querer estimar. Y el contrafactual tiene este papel de primero llevarnos a un escenario hipotético que hubiera pasado sin el tratamiento, básicamente, y permitir la comparación entre lo que observamos de los tratados menos lo que no observamos en este escenario hipotético donde no hubiera sido tratado. Y esto va a ser, como lo vamos a ver ahora, la estimación correcta de lo que es el efecto de un tratamiento. Entonces, como les estaba diciendo, ahora nos preguntamos cuál es el efecto que queremos estimar. El efecto del tratamiento que nos interesa lo vamos a escribir de la manera siguiente. Tau ATE viene en inglés Average Treatment Effect, que es el efecto de tratamiento promedio. Proviene de la diferencia, como les decía, del resultado para una misma persona si fuera tratada comparado con el escenario si no fuera tratada esta persona. Ahora, en la práctica, para estimarlo hay que especificar a qué grupo pertenece esta persona. Entonces, podemos tener lo siguiente. El tau ATT es Average Treatment Effect on the Treated, en inglés. Es el impacto promedio del programa sobre los participantes. Y esto proviene de la diferencia entre, primero, el resultado observado sobre los tratados, por eso es el valor esperado de Y, dado que DI es igual a 1, el grupo de los beneficiarios, y dado que estén tratados, menos el valor esperado de Y en el grupo de los beneficiarios, es decir, para el mismo grupo de personas, pero en el escenario donde no hubieran recibido el tratamiento. Esto hace que este segundo elemento no es observable. Estamos en el escenario hipotético de pertenecer al grupo de los beneficiarios, pero el resultado si no hubieran recibido el tratamiento. Pero si suponemos que conocemos el valor de este contrafactual, la diferencia entre los dos nos da el tau ATT, es decir, cuál es el efecto promedio del tratamiento para los tratados, comparando el resultado de los tratados a el resultado que hubieran obtenido si no hubieran sido tratados. De la misma manera, se puede pensar en cuál es el efecto en el grupo de los no beneficiarios. Este tau ATU para Average Treatment Effect on the Untreated es el impacto promedio del programa sobre los no participantes. Esto se obtiene a partir de esta estimación. Ya que es muy similar a lo que hemos hecho en la diapositiva, les dejo pensar primero, uno, qué valor es observable aquí y cuál es el contrafactual. Segundo, cómo se lee cada elemento de la sustracción. ¿Sí? Y después preguntémonos, ya que tenemos la fórmula para calcular el efecto de cualquier tratamiento binario, es decir, hay un t igual a 1 y t igual a 0, entonces, ¿cuál es la dificultad? Porque requiere toda una clase completa sobre evaluación de impacto cuando solamente hay que poder sacar esta diferencia. ¿Lo piensan? Y lo vemos juntos. Bueno, ya que están aquí, ahora, ¿qué valor es observable? La regla es observable cuando este t es igual a este d. Entonces, el valor esperado de y
0i, dado que di es igual a 0, que se lee como el resultado del grupo de los no beneficiarios, dado que no reciben el tratamiento, es lo que puedo observar. En mis datos literalmente es el valor promedio de y, dado que no reciben, en el grupo de los que no recibieron este programa. Mientras que el contrafactual es este primer elemento donde pensamos para este grupo de los no beneficiarios de igual a 0, ¿cuál hubiera sido su resultado si hubieran sido tratados? Si y1 y si t fuera igual a 1. Entonces, ¿cómo se lee cada elemento? Como se los acabo de leer. Y la diferencia entre los dos me va a dar el efecto del tratamiento para el grupo de los no beneficiarios, porque ahora comparamos el resultado de los no beneficiarios con qué resultado podrían obtener si esos no beneficiarios fueran tratados. Si pensamos en nuestro ejemplo de un programa social, los dos son interesantes. El primero que teníamos, el tau ATT, que era el efecto del programa sobre los beneficiarios, nos ayuda a preguntar, por ejemplo, ¿queremos continuar este programa? ¿Nos parece que vale la pena este programa para los beneficiarios? Sí, porque la respuesta sería sí, si el resultado, el aumento en el resultado que genera el programa vale la pena, dado el costo del programa. Pero si nos queremos preguntar, ¿queremos extender este programa a más personas, incluyendo a gente que no son beneficiarios? Ahí el tau ATU es el que más nos interesa, porque este nos diría cuáles serían los beneficios de estas personas que no son beneficiarios si fueran beneficiarios. Puede ser que el beneficio es el mismo para los dos, pero nos va a permitir también esta manera de representarlo una heterogeneidad, es decir, el efecto del programa podría ser diferente para un grupo que para otro grupo. Y entonces nos permite contestar esta pregunta de cuál es el efecto para los que no son beneficiarios del programa. Bueno, y con esto ya hemos practicado bien este uso del vocabulario de resultado potencial. Y para contestar la última pregunta de la diapositiva anterior, la razón por la cual no es tan simple es que uno de los dos elementos es un elemento que no se observa. Es un contrafactual, es decir, un escenario hipotético que no puedo estimar a partir de los datos de manera simple. Entonces necesito el arte de la evaluación de impacto en el sentido de que necesito encontrar un contrafactual que sea creíble, que me da una respuesta creíble a la pregunta ¿cuál sería el resultado de este grupo, por ejemplo, el grupo de los beneficiarios, si no hubieran sido tratados? En nuestro caso, suponemos ahora para pensar en lo que es el sesgo de selección. Suponemos que queremos hacer una simple diferencia. Tengo el promedio de los beneficiarios, dado que están tratados, y de otro lado el promedio de los no beneficiarios, dado que no están tratados. Y yo quiero sacar la diferencia entre estos dos y pensar, ¿será que puedo interpretar esto como el efecto de ser beneficiarios del tratamiento, aquí, de la ayuda estatal, por ejemplo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que me da esta estimación de una simple diferencia? Una simple diferencia, piénsenlo como comparo los dos promedios, literal, en un momento dado en el tiempo. O lo puedo obtener con una regresión de y sobre simplemente una variable dicotómica que es igual a 1 si hace parte del grupo de los beneficiarios. En todo caso, ¿cuál es la diferencia de lo que estimo de esta manera y el tau, que es el efecto real que me interesa? ¿Y qué consecuencia puede tener? Bueno, entonces, ¿cómo se representa en lenguaje de resultado potencial esta simple diferencia? Es el valor esperado de y1 dado de igual a 1, es decir, el valor esperado que se observa, el valor promedio, vamos a sacar de nuestros datos, que se observa dentro de los tratados, menos el valor promedio que se observa dentro de los no tratados, de los no beneficiarios. Aquí, como es igual a 1, t igual a 1, d igual a 1, t igual a 0, d igual a 0, todo esto es observable, simplemente comparando beneficiarios con no beneficiarios.
Y vamos a recordar que nuestro tau ATT era la comparación de siempre para el grupo D igual a 1, es decir, para los beneficiarios. Su resultado, si es tratado, comparando con su resultado si no hubiera sido tratado, es decir, su contrafactual. Entonces, queremos comparar este tau diff a tau ATT. Tau diff es el estimador que saco de una simple diferencia, tau ATT es el efecto real que me interesa. Para poder compararlos, vamos a añadir y sustraer una cosa. Tengo el derecho de añadir y sustraer la misma cosa, lo que hace que todavía es igual a tau diff que tenía antes. Y esto que estoy añadiendo y sustrayendo es el contrafactual, este valor. Este es valor esperado Y0 y dado D igual a 1. Lo voy a separar ahora y simplemente voy a reorganizar estos elementos de manera a obtener esta parte primero y esta parte segundo. ¿Qué queremos sacar de esta estimación? 1. Sigue siendo tau diff. Simplemente añadí y sustraí la misma cosa, el mismo elemento y lo reorganicé. Y esto me permite relacionar el tau diff con el tau ATT. Es decir, esta primera parte que tengo es el efecto que me interesa. El valor esperado de Y1 menos el valor esperado YO. Tratado menos no tratado. Para un mismo grupo que es siempre D igual a 1. El grupo de los beneficiarios. Okay. Más lo que tengo a la derecha lo vamos a llamar el sesgo de selección. Porque esto es el valor esperado de Y0i dado que DI es igual a 1. Es decir, el contrafactual, es decir, cuál hubiera sido el resultado si no hubieran sido tratados los beneficiarios, menos el que es el resultado observado dentro de los no beneficiarios. Y esto tiene en cuenta que yo estoy comparando los tratados con los no tratados. Y esto es válido, si uno quiera, en el caso donde los no tratados son un buen contrafactual. Y esto es decir que no hay sesgo de selección. Es decir que el resultado de los no tratados, dado que no están tratados, de los no beneficiarios, es exactamente lo que hubiera sido el resultado del grupo de los beneficiarios en el caso donde no hubieran sido tratados. Es decir, tengo un efecto real, pero a este efecto real tengo una otra cosa, que es la diferencia entre el resultado de los no tratados no beneficiarios comparando con lo que quiero como contrafactual. Y si hay un sesgo de selección, ejemplo de los muchos ejemplos que hemos tenido antes, lo que llamábamos un sesgo de selección es, por ejemplo, la gente que recibe crédito son gente que igual les hubiera ido mejor igual sin crédito. Y esto es matemáticamente lo que tenemos aquí. Si yo comparaba gente sin crédito, que es lo que tengo aquí a la derecha, con gente con crédito y me pregunto qué les hubiera pasado si no hubieran tenido crédito, estoy pensando si uso los no recipientes como grupo de comparación, tengo un problema, es que estoy suponiendo que los que no reciben crédito hubieran tenido el mismo ingreso que los que recibieron crédito si esta persona no hubieran aprovechado el crédito, ¿sí? Entonces estamos usando como grupo de comparación un grupo que no es el contrafactual ideal y eso es lo que nos genera un sesgo de selección. No tengo sesgo de selección si mi grupo de control es exactamente parecido al grupo de los beneficiarios, con la única diferencia de que no recibieron el tratamiento, pero su resultado potencial, si ninguno hubiera sido tratado, es exactamente el mismo. Entonces, el sesgo de selección viene de esta diferencia entre lo que yo quisiera como contrafactual y lo que estoy usando como contrafactual. Y a veces sí, lo que uso como contrafactual es un grupo que se comporta de manera diferente, igual sin recibir el tratamiento, ahí sí voy a tener un sesgo de selección. Entonces, ahora vamos a aprovechar este lenguaje matemático para hablar de lo que es el supuesto de identificación, definirlo
en palabras, tanto como matemáticamente, porque siempre es clave explicar en un artículo cuál es su supuesto de identificación. ¿Qué es? El supuesto de identificación nos dice bajo qué supuesto un estimador que tengo es un estimador insesgado del efecto que uno quiere estimar. En este ejemplo tenemos tau-diff. El estimador es una simple diferencia entre el grupo de los tratados y el grupo de los no tratados. Esta simple diferencia, ¿bajo qué condición sería un buen estimador de este tau ATT? Les dejo adivinar esto y volver a como parar el video y volver a aprenderlo cuando piensan que tienen una respuesta a esto. Como lo adivinaron algunos, si quiero que mi tau-diff sea exactamente igual al efecto que quiero estimar, aquí voy a necesitar que este sesgo de selección sea igual a 0. Entonces, el supuesto de identificación es el que nos da aquí, que el valor esperado de y0 y dado de y es igual a 1, eso es el contrafactual del grupo de los tratados, es igual a el valor esperado que se observa dentro del grupo de los no tratados. Es decir, los no tratados son un buen contrafactual para el grupo de los tratados. Y esto se puede definir entonces, hablar de tener un sesgo de selección igual a 0, hablar de el grupo de no tratados es un buen contrafactual. Y en nuestro ejemplo, entonces, los no beneficiarios del programa deben tener un ingreso igual en promedio a los beneficiarios si no hubieran beneficiado del programa. Eso es la frase para decir en este contexto que es ser un buen contrafactual. Es decir, que el ingreso de los no tratados es igual a lo que sería el ingreso de los tratados si no hubieran sido tratados. Siempre se debe hablar, conversar sobre qué tan creíble es este supuesto. En la mayor parte de los casos, este supuesto va a ser demasiado fuerte. En un programa típico, los beneficiarios son muy diferentes de los no beneficiarios por un montón de razones. Los programas a veces intentan seleccionar a los que más lo necesitan. A veces hay efectos de autoselección de gente más motivada, más informada. Un montón de cosas que no son observables y que va a ser muy compleja esta comparación y muy complejo interpretarlo como el efecto del programa. Pero es mirad cómo uno toma el tiempo en su análisis, de decir, el sesgo de selección se calcula de esta manera, que tanto puedo creer el sesgo de selección en este contexto y después a partir de ahí aceptar o no este indicador que se propone como indicador de lo que nos interesa, como medida del efecto que nos interesa. Y básicamente lo que vamos a ver en evaluación de impacto es qué otras herramientas tenemos que pueden requerir un sesgo de selección que requieren un supuesto de identificación que sea menos fuerte y más creíble. Cuando tenemos un supuesto de identificación creíble es que tenemos una buena estimación y ahí podemos creer que nuestro estimador está midiendo el efecto que nos interesa. Para finalizar, quiero volver a los grandes rasgos y ahora que entendemos lo que es un contrafactual, un supuesto de identificación, pensar en qué es lo que hace un buen artículo de evaluación de impacto. Lo primero que necesito es tener una buena pregunta de investigación, que sea relevante en el sentido de que sea novedosa. Si ya tengo respuesta a esta pregunta en la literatura, pues no lo hace tan interesante. Importante en el sentido de que tener una respuesta a esta pregunta es útil. Permite mejores decisiones de políticas públicas, nos enseña cosas que nos ayudan para tomar decisiones, etc. Después, necesito proponer un estimador creíble. ¿Qué es un estimador creíble? Típicamente es un estimador que usa un contrafactual que es creíble. De alguna manera, tengo una posibilidad de decir, creo que si estos beneficiarios no hubieran beneficiado del programa, esto sería su resultado y poder tomar la diferencia entre el resultado de los beneficiarios y el resultado de este contrafactual, y esto va a ser mi estimador. Los varios métodos de evaluación de impacto son diferentes maneras de proponer este contrafactual, cómo estimar el contrafactual.
Finalmente, debo siempre, y esto hace falta en muchos artículos, definir cuál es mi supuesto de identificación. Y debo discutir por qué en este contexto creo que el supuesto de identificación es creíble. ¿Cuáles son las limitaciones posibles? ¿En qué caso no sería creíble? Y un artículo de evaluación de impacto debe discutir este supuesto de identificación porque es el elemento clave que nos dice si sí o no tenemos una estimación insesgada de lo que nos interesa. Finalmente, necesito identificar las debilidades del trabajo y cuando hay debilidades potenciales de un resultado tengo dos opciones. Una es hacer una prueba de robustez y mostrar que no es una debilidad y puedo convencer al lector de que no hay que preocuparse por esto. O si no, muy importante, y siempre quedan algunas limitaciones, es reconocerlas. Un buen estudiante investigador no es el que hace un paper con cero debilidades, sino el que puede reconocer estas son las limitaciones. Hasta aquí puedo afirmar que tengo un resultado, lo que puedo demostrar, y hasta aquí puedo decir a esto hay que tener cuidado. Y eso es clave, son los elementos claves para tener un buen artículo de evaluación de impacto, en mi opinión. Muchas gracias, especialmente si siguieron el video hasta aquí. Si les sirvió, pueden poner un like, pueden ser seguidores. Van a aparecer varios videos para cada una de las herramientas clásicas de la evaluación de impacto, escribirlas una por una con el mismo nivel de detalle. Y si les interesa el curso, estos videos hacen parte de un curso de la Universidad de los Andes y les invito a leer la información abajo para informarse si quieren tomar el curso integral con sus talleres y todo lo que viene con el curso y una atención personalizada de mi parte.